¿Sabías que un 20 de septiembre del año 1987 se publicaba el séptimo disco de Virus, el último con la voz angelical excelsa del queridísimo Federico Moura, el gran Superficies de Placer, disco conocido también o placa conocida como el disco del culo, como lo bautizó la revista Cantarrock en el año 1987, mostró este arte de tapa que fue muy transgresor para la época. Quiero aclararlo, porque tal vez algún chico lo ve hoy y dice, pero esto no va a generar ninguna locura, bueno, hablando de otro disco de Virus. Pero en esa época, en ese 1987, generó revuelo esta tapa de este disco que marcó también a fuego la historia de Virus, porque decía, es el último disco con la voz de Federico ya en una etapa pronunciada de su enfermedad. El disco se graba en Brasil, en Río de Janeiro, porque la idea de Virus y fundamentalmente de Federico era grabarlo en un lugar tranquilo, alejado del mundanal ruido del éxito que tuvo Virus, porque el disco anterior, Locura, fue el gran éxito de la banda. Se vendieron creo que 200 o 300 mil placas. Bueno, en esa época los discos se vendían físicamente en vinilo y cassette, todavía no estaba institucionalizado el CD, ni hablar lo digital. Y fue además un álbum que los llevó a recorrer Latinoamérica. Fueron precursores junto a Miguel Mateos y Soda Stereo. Recorrieron toda Latinoamérica. Fue extenuante la gira. En el medio publicaron el disco Vivo, que tenía un tema de estudio, el mítico Imágenes Paganas, que se convirtió a la postre en un éxito de Virus, un clásico, mejor dicho, de Virus, que tuvo grandes versiones. Por ejemplo, recuerdo una de Diego Frenkel solista, de su primer disco solista del año 96, y también de Javier Calamaro. Y como decía, la idea era instalarse en Brasil tranquilos, alejados de todos, de la fama y demás, y grabarlo en Río de Janeiro. El disco fue masterizado en Nueva York y ahí aparece esa novedad triste que, que marcó a la banda. Como decía Marcelo Moura, recomiendo este libro. Si vos querés conocer a Virus, obviamente, Virus por Marcelo Moura es indispensable, porque es obviamente un protagonista absoluto de la banda. Y acá cuenta en el capítulo 6, la enfermedad de Federico, que coincide justamente con la grabación de Superficies de Placer, ya que fue diagnosticado tuvo una neumonía, y ahí se le diagnostica que es portador de HIV. Bueno, dice Marcelo, la grabación de Superficies de Placer en Río de Janeiro en 1987 no solo le dio forma a lo que vendría, sino que fue la etapa donde la debacle de la enfermedad de Fede y la obra tomaron sus propias decisiones y se conjugaron favorablemente, superando la tristeza reinante y dando a luz uno de los mejores trabajos en equipo que generó la banda. No era una casualidad estar en Río. El lugar ofrecía todo aquello que la popularidad de la banda ya había dejado de garantizarnos. Paz y silencio, entre otras cosas. Necesitábamos un espacio para la creatividad. Había un creciente y molesto monitoreo circundante, del cual no renegábamos, pero no era útil ni propicio a la hora de generar nuevas ideas. Entonces, sin dudarlo, optamos por playas, clima, onda, paisajes y caipirinha. Empezamos la grabación, se alquilaron 2 grandes departamentos y planificamos pasar 2 meses combinando por las mañanas fulbito y baños en el mar. Bueno, dicen que los Virus juegan muy bien al fútbol, y por las tardes sesiones de entre 8 y 10 horas en los estudios O Globo. Estudio en ese entonces de un nivel increíble en todos los sentidos, al punto que en el mismo lugar grababan simultáneamente Roberto Carlos y Yuya.
Sin dudas, por aquel entonces convivíamos en el mismo frente de acción con un mercado latino para todos los gustos. Bueno, continúa Marcelo. Federico planificó sin descanso y minuciosamente hasta que su cuerpo físico le dio permiso y quiso dejarle un mensaje a sus seguidores. No burdo, sino delicadamente sutil como era él. Encuentro en el río musical fue la canción que junto a Eduardo Costa compusieron a modo de mensaje perdurable para sus fans y forma parte del disco grabado en Río. Superficies de placer sin dudas contiene el punto más alto, poética y musicalmente, que alcanzó Virus. No fue un disco exitoso comercialmente hablando y eso quizá le dio un valor agregado, ya que tuvo para nosotros otros significados más profundos e íntimos que nada tienen que ver con llegar a ser un boom de ventas o hacernos más famosos. Este fue el último trabajo que nos dio la dicha de compartir con Fede. La dimensión infinita de su don y el amor incondicional por lo que juntos habíamos logrado conformar como equipo. Resume el conjunto de ideas, melodías, letras, estética y por sobre todas las cosas, y con mayúsculas, actitud. Actitud que habíamos logrado constituir. Un sueño llamado Virus, palabra que paradójicamente nos hizo conocer el cielo y el infierno. Hermosa reflexión de Marcelo, como decía, obviamente músico clave en la historia de Virus, no descubro la pólvora. También recomiendo este libro Sin disfraz, Federico Moura, Entrevistas Esenciales, de Damián Carcacha, periodista que recopiló entrevistas a Federico Moura a lo largo del tiempo. No sé, aparecen entrevistas en Cantarrock, en Rock and Pop, en el diario Sí, en el suplemento Sí de Clarín, en Página 12, bueno, de todo un poco hay. Es muy, muy interesante para conocer la voz en entrevistas o el pensamiento de Fede Moura. Bueno, Página 12, esta entrevista. Adoramos la ambigüedad, el título, 20 de noviembre de 1987, realizada la misma por Eduardo Berti y Gabriela Borgna. Bueno, los periodistas Berti y Borgna preguntan, ¿qué son las superficies de placer? Responde Fede, no son superficies físicas concretas, sino estadios, espacios de placer. Como dice la letra, lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. El placer físico no se limita necesariamente al contacto corporal. El voyerismo es otra forma de obtener satisfacción. Siguiente pregunta. Pese a lo que podría sugerir la tapa, entonces el título no se remite a lo corporal. Responde Fede. No, cuando Daniel Melgarejo, el responsable del arte de tapa, apareció justamente con la tapa del disco, no tenía nada que ver con todo lo que habíamos hablado antes. Pero nos encantó y no hubo reparos. Yo pensé que tal vez le daría al disco una única connotación sexual, pero el dibujo me gusta mucho. Bueno, la explicación sobre esa histórica tapa de Superficie de Placer, que es un clásico. Es un disco que no se esperaba tal vez de Virus. Yo pongo algunos ejemplos. Soda Stereo. Soda en 1990 publica Canción Animal, que es el disco que podríamos decir que los catapultó definitivamente al estrellato. Giraron por toda Latinoamérica, por España. Bueno, fue el disco definitivamente consagratorio de Soda Stereo. El siguiente es Dínamo, que es totalmente opuesto o que no tenía nada que ver con Canción Animal y sorprendió a muchos. Y también hago el paralelismo con Don Cornelio y la Zona, el primer disco de la gran banda liderada por Palo Pandolfo, el que tenía Ella Vendrá, Tazas de Techino, El Rosario en el Muro, producido por Andrés Calamaro en el 87, fue un disco exitoso. Bueno, Ella Vendrá es un clásico del rock argentino. Sin embargo, el siguiente, Patria o Muerte, que para mí es el mejor disco de la historia del rock argentino, es todo lo contrario, un disco anti-hit, oscuro, denso,
visceral, salvaje, todo lo contrario al primer disco de Don Cornelio y que, bueno, marcó a fuego a la banda. Cuando salen publicados Dínamo de Soda, Patria o Muerte de Don Cornelio y la Zona, Superficies de Placer de Virus, desconcierta al público. ¿Por qué? Porque no entienden cómo sale esto después de este disco exitoso, cómo sale después de Locura, Superficies de Placer. Bueno, el riesgo. El disco vendió creo que 50.000 unidades, placas, Superficies de Placer, al lado de las más de 200.000 que vendió Locura. Fue, entre comillas, un fracaso comercial, pero es un disco arriesgado, hedonista, con mucha connotación sensual, sexual, con mucha tensión y con mucho romanticismo típico de Federico y de Roberto Jacobi, que es, ahí vuelven a escribir juntos un personaje clave en la lírica de Virus junto a Federico Moura. Otro de los tantos libros, hay uno más reciente, bueno, que se publicó el mes, o se editó el mes pasado, Perfecto, Hermoso, Veloz, Luminoso, de Gustavo Bove, que salió por Editorial Sudamericana. Bueno, pronto va a estar en mi biblioteca seguramente. Y acá, bueno, este tal vez no es muy conocido, pero yo lo recomiendo. Federico Moura, Ironía y Romanticismo, de Juan Bautista Duiseide, de la querida editorial Sudestada. Es muy interesante este libro y en el capítulo Crítica de la Posmodernidad Pura, que hay una frase de Federico hermosa: somos románticos, no concebiría vivir de otra forma, vaya declaración de principios. Se habla del año 87, vienen los gloriosos Ramones por primera vez a la Argentina a tocar en obras, la segunda visita del Papa Juan Pablo II, se publica Signo de los Tiempos de Prince, está, bueno, el primer levantamiento cara pintada aquí en la República Argentina. Bueno, la Argentina estrena el título mundial jugando la Copa América, año 87, en Buenos Aires, y creo que sale tercero o cuarto, dirigida por el gran Carlos Salvador Vilardo, entre otras cosas. Y bueno, sale el disco de Virus, y acá hay un texto muy interesante de Juan Bautista Duiseide, como decía, creo que lo pronuncié bien. Dice: sin embargo, jamás la voz de Federico sonó tan prístina, tan sensual, tan flexible, con tal capacidad evocativa. Es un milagro de esfuerzo y de fe en sí mismo. En el trabajo con los teclados Poly 800, Yamaha DX7, Yamaha DX21 y siguen nombres, Marcelo Moura y Daniel Esbarra alcanzan una cima de exquisitez. Incluso también toca teclado Federico. La batería electrónica se combina con panderetas y elementos percusivos latinos. El sonido resultante no se parece a nada. Resulta difícil, acaso imposible, no escuchar este disco, no vivirlo como despedida actualizada a cada escucha. Encrucijada, hay amenazas de un final, frases para pensar, dice Danza Narcótica con letra firmada por Federico. Las letras fueron escritas en buena parte por Jacobi sin saber de la enfermedad del cantante. Parecen telepáticas demostraciones de una conexión entre ambos capaz de adelantarse al tiempo. La melancolía que caracteriza el disco permite releer hacia atrás la obra de Virus, una reivindicación de los placeres y de las superficies, no ingenua, sino comprensiva de la finitud y las oscuridades de la vida. Las cosas se alejan de mí y es difícil poder tocarlas, dice Ausencia, música de Julio Moura, letra de él junto a Federico. Superficies de Placer es sobre todo un disco para escuchar, como lo habían sido los anteriores sin que demasiada gente se diera cuenta, para escuchar con todo el cuerpo. Una aclaración o una declaración con la cual coincido absolutamente, ya que Virus, cuando surge, cuando aparece, viene con esa idea de poner el cuerpo y el bocho en acción. Como dice, que hay que salir del agujero interior.
Un rock argentino que en ese momento estaba muy compenetrado en letras de protestas obvias, obviamente. Estábamos acuciados por una dictadura genocida militar. Pero era todo muy estático, tal vez muy monótono, y que el cuerpo se expresara, que se bailara, estaba mal visto. Además, las letras, que muchos, desde su ignorancia, decían, son letras superficiales, sin mucho vuelo, y nunca se tomaron un poquitito de tiempo para leer bien esas letras y escucharlas y saber el profundo mensaje que escondían y descifrarlo. Obviamente no les daba la cabeza seguramente, pero bueno, este disco, Superficies de Placer, es un disco que además tuvo un par de nombres tentativos, porque se habló, por ejemplo, de Rumbos Secretos, La Comezón del Séptimo Año, Yoga. Esos fueron algunos títulos que se tiraron, pero Superficies de Placer para mí es el nombre exacto, que combina la sensualidad, el erotismo, el hedonismo, el placer que evocan las letras, la música y la esencia de Virus. Creo que es un nombre perfecto por donde se lo mire y se lo escuche también, porque suena muy lindo decir Superficies de Placer. Hubo 18 canciones para elegir, de las cuales quedaron 11, y bueno, polvos o polvo de una relación, siempre polvos de una relación. Además, tiene esa connotación bien de Virus, sin caer en lo chabacano, siendo sutil. Polvos de una relación ya dice algo, y dice mucho además. Dice poco y dice mucho. Apocalipsis, otro tema que me encanta, que lo descubrí o lo redescubrí en la pandemia, porque tiene mucha conexión con lo que pasó en 2020-2021. Danza Narcótica, Mirada Speed, un disco hermoso por donde se lo escuche, por donde se lo mire, desde el arte de tapa. Bueno, me encantaría que me cuentes cuál es tu canción favorita de este disco, cómo te marcó, cómo llegó, no sé, a través de un hermano mayor, de un amigo, de un primo, de algún colega. Siempre me interesan las historias que cuentan en el canal, así que las espero con avidez y ansiedad, como diría la canción Ansiedad, el bolero. Bueno, suscríbete ya que estás y deja un me gusta, que todo sirve, suma, colabora y se agradece de corazón. Tengo la remera de Charly. Charly García y Federico Moura nacieron el mismo día, creo que es 20 o 30 de octubre, es octubre de 1951, el mismo día, el mismo año. Bueno, y se comentaba en uno de estos libros de Virus, se decía justamente que Charly estaba trabajando junto a Federico, produciendo un proyecto solista de Fede que lamentablemente nunca se pudo cristalizar. Vuelvo a mostrar los libros, obvio, hay mucho para recomendar, y hay más que yo no tengo obviamente, pero estos son algunos de los libros que recomiendo enfáticamente para aquellos que son fanáticos de Virus, aquellos que tal vez conocen algo, o para quienes quieren bucear o sumergirse por primera vez, pero en el maravilloso mundo de Virus. Pero ¿sabías que un 20 de septiembre de 1987, hace exactamente 38 años, se publicaba el séptimo disco de Virus y el último con la voz hermosa, angelical de Fede Moura, Superficies de Placer? ¿Lo sabías?